para que nos estén escuchando, que veo muchísimas personas, lo cual me da gusto que en prácticamente en todas las regiones han estado las convocatorias muy bien, con todos los sujetos obligados. Y bueno, esta modificación, que seguro ya la conocieron algunos sujetos obligados de esta región centro-occidente, que ahorita va a haber una capacitación muy a detalle, donde la comisión, el titular de la dirección de indicadores y evaluación, aquí el licenciado Mendiola, con el apoyo también de gente técnica de la Dirección de Tecnologías, habrán de detallarles en qué consisten ya más a fondo estas reformas. Y bueno, este trabajo quiero decirles que se viene pensando y se estuvo trabajando por todos los órganos garantes de transparencia durante un año a través de la Comisión de Indicadores de Evaluación y de Investigación que tenemos en el Sistema Nacional de Transparencia y desde luego con el personal que ya les comenté. Y ustedes, unidades de transparencia, directores de tecnologías, verán ahorita algunos cambios pero significativos. Lo que tratamos de hacer es simplificar para ustedes el trabajo y a su vez también para cada uno de los sujetos obligados que cada entidad federativa tiene, y ya ustedes darán esa capacitación y desde luego contarán con el apoyo de nosotros de así requerirlo. Yo nomás quiero recordar muy brevemente que esta reforma participaron pues más de 20 órganos garantes con aportaciones, se tuvieron muchísimas aportaciones, lo cual nos dio gusto. Recibimos nosotros 1,137 propuestas, lo cual habla de un mundo muy grande de propuestas, porque esto pues es un ejercicio que se hace en todo el país y pues aceptamos el 80% de propuestas que fueran viables conforme a lo que estábamos haciendo. Entonces, simplemente quiero decirles que habrán de encontrar algunas simplificaciones muy importantes para ustedes en lo de la carga, y pues también decirles que la Plataforma Nacional de Transparencia pues es el bien más importante de este país en materia de acceso a la información. Y bueno, como todos ustedes saben, hoy en día existe una polémica, dimes y diretes, sobre la permanencia o no de estos órganos garantes de transparencia. Y digo estos porque incluye a todos, a los 32 y al INAI. Más sin embargo, quiero pedirles a las unidades de transparencia, directores, que tengan toda la calma. Esto simplemente fue un anuncio, se va a ingresar, se va a debatir, pero no sabemos qué vaya a pasar y en cuánto tiempo vaya a pasar. Entonces, digo, ¿qué vaya a pasar? Los dos derechos se tienen que mantener. Entonces, nosotros por lo pronto a lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Esto que estamos haciendo, esta capacitación, y decirles que, bueno, de 282 formatos que se usan para la carga, se pasó a 272, se eliminan 10, pero quisiera que ahorita con Mendiola ustedes ya fueran en esta capacitación escuchando todo, y también pedirles que hagan las preguntas, todas las dudas que tengan. El licenciado Mendiola tiene indicación de quedarse, si ustedes quieren que la capacitación dure 1 hora, 2 horas, lo que ustedes requieran. Para nosotros es muy importante sus dudas. Prácticamente la presentación, Mendiola te va a pedir, es lo más corto, porque todo el espacio que estamos dando es para que ustedes pregunten sus dudas, inquietudes, y el que pregunta no se equivoca. Y pues simplemente les deseo mucho éxito. Yo voy a estar aquí un rato, voy a escuchar desde luego los mensajes de mi colega, y los dejaremos trabajando. Gracias, gracias a todos, gracias a la región y gracias, Mariela, nuevamente. Muchas gracias por su mensaje, comisionada del Río. Y en este momento cedemos ahora el uso de la voz a la comisionada, la maestra Mariela del Carmen Huerta Guerrero, en su calidad de coordinadora de la región centro-occidente de este sistema. Adelante, por favor, coordinadora. Gracias, doctor Sergio. Pues muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto coincidir bajo la virtualidad para esta sesión justamente relativa a la implementación de modificaciones a los lineamientos técnicos generales. Agradezco como siempre la presencia de la doctora Norma Julieta, comisionada del INAI y coordinadora de la Comisión Permanente y de Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, a quien le agradecemos siempre su cercanía
su liderazgo y este acompañamiento de manera muy puntual que nos brinda a las y los comisionados de la región. Y por supuesto que saludo también a mis compañeros que el día de hoy se encuentran, al comisionado Octavio, a la comisionada Areli, a la comisionada Ruth y bueno, pues a reserva de que los demás se vayan incorporando poco a poco. Para nosotros, a través de la región Centro-Occidente, estar presente en esta capacitación para estas modificaciones que, como citaba la comisionada Norma Julieta, se aprobaron en fecha 29 de enero del 2024, cita este compromiso y sobre todo esta capacitación de manera continua y permanente que debemos tener todos quienes conformamos los órganos garantes y que justamente se traduce en propiciar una adecuada planeación de todo lo que son los recursos, las acciones y que nos permita sensibilizar a los sujetos obligados sobre esta carga de información que les asiste en materia de obligaciones de transparencia. Estamos muy atentos, muy participativos y sobre todo, pues bueno, atendiendo esta capacitación, como lo mencionaban hace un momento, esta parte del conocimiento, referencias muy puntuales y después pasar a dudas específicas existiendo esta posibilidad que lo ha reiterado la comisionada Norma Julieta, de cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, incluso fuera de esta sesión que se ha programado, pues está todo su equipo, que es un gran equipo de trabajo, pendientes de las necesidades que tengamos, pues bueno, las 9 entidades que conformamos los órganos garantes de esta región. No me queda más que desearles el mayor de los éxitos, agradecerle nuevamente su presencia, agradecerle de verdad todo el seguimiento y de manera muy puntual al doctor Sergio, Alma, pero siempre resaltar el liderazgo, el acompañamiento y la cercanía de la doctora Norma Julieta y el gran compromiso que le asiste en todos estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amiga. Gracias, coordinadora regional. Y bueno, en este momento ya damos paso al inicio de este taller que ha sido preparado para todas y para todos ustedes y cedemos los micrófonos a quien va a realizar la capacitación, que es el licenciado Carlos Porfirio Mendiola, Sergio, director general. ¿Sí? secretario, nada más una pregunta, ¿cuál es el número de asistentes que tenemos por aquí? Ahorita le confirmo. Tenemos 154 personas conectadas en este momento, Así es. comisionada. Ah, muy bien, esperemos si crees que hay muy buena convocatoria. Bueno, colegas, Arely, Octavio, por ahí Ruth y los que no veo, vamos a estar aquí, al final regresamos para una conclusión y nos avisará el secretario técnico y Mendiola, pues adelante, te encargo mucho un lenguaje muy ciudadano y todo lo que requieran las unidades de transparencia, hay que estar hasta aquí, hasta que lo decidan ellos, ¿va? Pues, nos vemos al rato, éxito, no se van a aburrir. Muchísimas gracias. Gracias, comisionada del Río. Bye, buenos días. Y como lo mencionó, pues damos los micrófonos a Carlos Mendiola, quien es director general de evaluación del INAI, para que inicie este taller. Adelante, por favor, director. Gracias. Secretario, solamente un segundito, por favor, que me indiquen si ya está lista la señal para transmitir. Deme un segundo, por favor. Lo primero es decirles, efectivamente, tuvimos 1,137 propuestas de ajustes de elementos técnicos, de las cuales fueron aceptadas 908, la gran mayoría, ¿sí? Podrían, en un primer momento, todos los implicamos, podemos decir, oigan, muchísimos cambios, ¿qué va a pasar? No tenemos tiempo para revisar, ¿qué vamos a hacer entonces? No, miren, ustedes en la presentación que les vamos a entregar, y en un momento paso a indicarles todos los materiales que vamos a tener disponibles para ustedes. Hubo una serie clasificamos las propuestas como altas de información, indicaciones que no estaban, como bajas de criterios que se quitaron, como unificación de formatos, como eliminación de formatos, pero en realidad el mensaje importante ahí, como pueden ver ustedes en la lámina, es que la gran mayoría, 781 casos, el 86% de esos 908 ajustes que se aceptaron, en realidad tienen que ver con lo que nosotros técnicamente dijimos es una modificación. Se modificaron algunas de las partes de los elementos técnicos y esto es importante porque lo primero que tenemos que decir es no estamos nosotros en ningún momento, y nosotros desde luego implico todo el trabajo a lo largo de un año, no estamos pidiendo información adicional, estamos haciendo modificaciones para tratar de simplificar la carga, para simplificar la vista del ciudadano y para que tengamos unos mejores lineamientos técnicos en comparación con los que estaban vigentes hasta el año pasado.
Entonces es importante, es el primer mensaje que les quiero dar, son modificaciones a información que ustedes de un momento u otro, de una forma u otra ya conocían. No estamos diciendo, oigan, hubo esta modificación, esta información es nueva, no hay nada nuevo que se pida. Sí hay diferentes ajustes en diferentes partes de elementos técnicos y esto es el otro punto que quiero llevar con ustedes muy claramente. Tenemos la mala costumbre todos, y yo me incluyo en ellos, ¿sí?, en que cuando tenemos un documento somos visuales. Eso tiene sus ventajas, ¿sí?, el ser visual, lo dicen los pedagogos, pero el problema es que si en este caso lo visual se quedaría solamente en decir, vamos a ver los lineamientos técnicos y vamos a buscar los formatos o los cuadritos, como me han dicho en alguna ocasión. Si nosotros nos quedamos solamente con la visión de consultar los formatos de los lineamientos técnicos, no vamos a entender. ¿Y por qué no vamos a entender? Porque es precisamente una representación gráfica muy sencilla de cómo van a ver la información o lo que van a ver en el CIPOT, pero la explicación a detalle está en los lineamientos técnicos en 3 partes que les voy a comentar. Déjenme decirles para que no haya imprecisiones en esto. Otra preocupación es que me dicen los lineamientos técnicos son muy largos. Sí, efectivamente son muy largos porque el título quinto de la Ley General es todo un capítulo, ¿sí? Entonces tuvimos que darle desde el año 2016 una buena norma secundaria, en este caso lineamientos técnicos, para poder hacer que en el CIPOT se reflejara la información que pide la Ley General. Entonces, un dato aparte que ya comentó la Comisión del Río, que se pasaron de 282 formatos a 272, es que de 5.075 criterios de publicación se pasaron a 4.851. O sea, también bajamos el número de criterios de publicación. Y aquí es el tercer punto que quiero comentar. Si no leemos de una forma integral los lineamientos técnicos, no vamos a poder subir la información correctamente. ¿Y qué significa una visión integral? Significa primero, todos, sin excepción, ¿sí?, todos los implicados en esta parte de la transparencia, debemos leer las políticas generales de los lineamientos técnicos. Esas políticas generales nos dan los grandes directrices de cómo se debe subir información. Son alrededor de unas 20 páginas que todos podemos leer, comprender. Ahí están explicados varios de los cambios, están impactados varios de los cambios y esa es una parte importantísima. Si no leemos estas políticas generales, nos pueden salir dudas, como hemos comprobado a lo largo de los años. La segunda parte, no tenemos que leer todos los funcionarios públicos, los 4.851 criterios. Lo que tenemos que hacer es revisar las políticas generales, irnos a la obligación que nos corresponde y ahí sí, de forma total, revisar la obligación. ¿Y cómo está dividida esa información? Pues muy fácil. Lo primero es que hacemos una reproducción de los elementos técnicos de la obligación tal y como está en la Ley General, se transcribe completamente literal. Segundo, hacemos una explicación de una forma sencilla de qué información se está pidiendo en esa obligación y hacemos algunas precisiones que son de utilidad para subir información. Por eso es muy importante que todos leamos primero políticas generales, segundo, a partir de la información específica que nos corresponde como unidad administrativa, tenemos que leer solamente la totalidad de la obligación. Entonces, primero leemos en qué estamos parados, qué estamos hablando, de qué obligación de la ley, segundo, el párrafo explicativo y tercero, nos vamos a lo que son los criterios de publicación, ¿sí?, que son los 4.851, pero que desde luego nadie tiene que leer completamente para subir la información. Eso es lo primero. Si nosotros no tenemos claro cómo vamos a interpretar la información que ahora se pide, que repito, no es información nueva, sino es información ajustada, no vamos a hacer una buena carga de información y por lo tanto no vamos a tener esas mejoras en la vista pública del CIPOT. ¿Y a qué me refiero con que no vamos a tener una buena carga? Porque podemos tener errores muy básicos, puede haber, por ejemplo, cambios en los que algún formato diga, en este momento o anteriormente era un formato tipo número, ahora se cambió a un formato de otro tipo, digamos, otra notación. No hay ningún problema con ese tipo de cuestiones. Esas cuestiones ya se ven reflejadas, pero ustedes deben saber exactamente qué cambios hubo, porque puede ser una información y digan, no me la acepta. Ah, bueno, no la aceptan por esto. O van a ver, por ejemplo, la fracción 28, muy importante.
La fracción 28 se refiere a todos los procesos de licitación, a los procesos de invitación a cuando menos a 3 personas o los procesos de atribución directa pasaron de 2 formatos a un formato. Y esa es una petición que tenía ya un tiempo haciéndolo desde varios años garantes que voy a facilitar. Anteriormente había 2 formatos, uno para licitaciones y para invitación restringida y otro para la atribución directa. Ahora tenemos solamente un formato. Este tipo de cuestiones que le estoy comentando, mi compañera Irma Silva los va a comentar con más detalle en unos minutos, pero sí quisiera reafirmarles que, primero, no se preocupen por los formatos. Cuando estén listos y se suban a la Plataforma Nacional de Transparencia, ustedes los puedan ver, ya ustedes van a tener una visión muy exacta de qué estamos pidiendo. Si ustedes, si nosotros, si todos los implicados, implicadas, no leemos de qué se tratan los ajustes, de qué se trata en los lineamientos técnicos, en las políticas generales, en los procesos explicativos, en los criterios, en los formatos. Si no tenemos claro eso, no va a servir que tengamos los formatos con anticipación. Entonces, por favor, leámoslos todos. Estamos a sus órdenes desde el INAI para resolver algunos problemas. Ahora, ya en la parte de cómo vamos a llevar esta sesión, les quiero comentar que va a estar dividida en 2 partes. La segunda, aparte de la maestra Irma Silva, que como les comenté, les va a explicar en qué consistieron los ajustes o lineamientos técnicos desde el punto de vista normativo, y después el maestro Antonio de la Cruz, de la DGTI, del INAI, va a estar comentándonos cuáles son algunos de los principales aspectos técnicos que tienen que ser tomados en cuenta cuando se vaya a subir la información. Bueno, ¿cómo vamos a llevar esto? Por favor, todos los que estén presentes, aparte les agradecemos mucho los saludos y que digan que están presentes por medio de Zoom o por medio de YouTube. Por favor, hay un enlace que mis compañeras están poniendo, mis compañeras Fernanda y Camila están poniendo en los chats, en donde vamos a tener un registro de asistencias. Por favor, ahí es muy importante que se registren, porque si alguna duda que tengan ustedes el día de hoy no alcanza a ser resuelta en este espacio, vamos a contestar por medio de correo electrónico, pero necesitamos tener sus datos completos. Por eso la importancia es de que pongan su nombre y los demás datos que pedimos, que no es un dato personal más que los datos institucionales, que se registren en esa liga que están viendo ahí. Si no, no podemos contestarles, por favor. Lo segundo, las preguntas sí se van a realizar también por medio de otra programa que hicimos, que también lo pueden ver ahí, es la segunda línea verde. Ahí ustedes entran, hacen la pregunta y vamos a tener 2 formas de responder. En esta sesión, hasta donde nos dé tiempo, vamos a contestar por medio de los chats. Vamos a poner la pregunta tal y como nos la formularon y la respuesta, ¿sí? Pero aquí es lo que les comentaba. Si no alcanzamos a contestar, entonces vamos a hacerlo por medio del correo electrónico, y para eso necesitamos su registro que está en la primera línea. Entonces, por favor, repito, asistencia en la liga que está en la primera línea, preguntas en el canal, se rezan, por favor. Ajá, exacto, las preguntas en esa liga que tenemos ahí, ¿sí? Y vamos a responder por medio de las plataformas, y los que no tengan, no alcancemos, por medio del correo electrónico. Ahora sí, la siguiente, si me hace un favor. Ahí tienen otra liga en donde van a encontrar, ¿sí?, como documentos ya subidos a la nube, para que descarguen los lineamientos técnicos aprobados por el Consejo Nacional, para que puedan ver los cambios. En rojo están las modificaciones, es muy visual ahí sí en qué consisten las modificaciones. Está esta presentación para que consulten otra vez. De hecho, es una presentación muy larga en donde mi compañera Irma Silva hace un resumen, pero lo que van a ver ustedes cuando lo bajen y la puedan revisar con más detalle, van a notar que en realidad tiene más ejemplos de los que ella comenta, y no lo hace aquí en vivo porque no da tiempo. Y tercero, tenemos también ahí una serie de documentos que hemos preparado para que ustedes paso a paso comprendan más lo que hemos dicho y vamos a decir en esta sesión. Entonces, por favor, esa línea que es http TIN y todo lo demás, es una liga importantísima. Ahí van a encontrar todos los documentos que les van a ser de utilidad para en su momento subir la información. Yo con esto me quedo aquí, este es mi mensaje. Muchísimas gracias por escucharme, seguimos atentos ahorita y cuando ustedes lo requieran, y les agradezco muchísimo a las comisionadas, comisionados, servidoras y servidores públicos que están presentes en esta sesión. Y paso a darle el uso de la palabra a mi compañera amiga
Irma Silva Franco para que nos ilustre en qué consisten estos cambios a los lineamientos técnicos. Por favor, Irma. Sí, aquí tengo micrófono, sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Miren, vamos a entrar ya de lleno en materia. En la presentación que ven ustedes en pantalla están todos estos elementos que ya comentaron comisionadas y director general de evaluación en las primeras diapositivas. No lo voy a repetir para poder… ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? No lo voy a repetir para poder centrarnos en los temas de los ejemplos de modificaciones, que es pues el principal objetivo de esta sesión. Entonces voy a pasar las diapositivas solamente para que ustedes las reconozcan. Como bien lo dijo el director general de evaluación, esta presentación es de ustedes, está ya en la carpeta de Dropbox que compartimos con ustedes y la pueden utilizar como consulta porque hay datos relevantes que se nos pueden ir en cualquier exposición, están ahí registrados. Lo primero, no cambia. Lo primero tiene que ver con los objetivos de esta sesión, que como bien ya se dijo, pues es precisamente proporcionar los elementos más relevantes para implementar esta reforma a los lineamientos técnicos generales. Los objetivos específicos se relacionan pues con aquellos aspectos muy particulares que nosotros estamos considerando con esta presentación. Por ejemplo, que ustedes tengan todos los materiales para identificar rápidamente cuáles son las modificaciones que se hicieron a cada uno de las obligaciones de transparencia establecidos en los lineamientos, tener también no solo modificaciones, sino adiciones, derogaciones, poder identificar rápidamente aquellas obligaciones que a cada quien le corresponda en el caso de los sujetos obligados y en el caso de los organismos garantes tener un panorama general para las propias asesorías que en su momento brindarán, así como tener elementos de contexto, o sea, de dónde surge esta reforma, ya lo comentó la comisionada Norma Julieta, pero aquí tenemos los datos precisos para que en cualquier momento quien así lo desee tenga información para poder profundizar en el tema. Entonces, esto lo voy a decir muy rápidamente, aquí en esta diapositiva con una línea del tiempo se sintetiza todo el proceso de modificación y reformas a los lineamientos técnicos generales, que como primera instancia surge en enero de 2023, hace un año, ¿no? En la primera sesión ordinaria de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, se plantea como un punto del plan de trabajo hacer un análisis de los lineamientos técnicos generales y hacer propuestas de mejora. Se convoca a todos los organismos garantes y miembros del Sistema Nacional de Transparencia a presentar sus observaciones y propuestas. En las siguientes sesiones que se celebraron en marzo de 2023, octubre de 2023, se presentaron informes de avance en la recepción de esas observaciones y propuestas y en el análisis, sistematización y definición de cuáles aspectos eran viables para la implementación de una reforma. Y finalmente, en diciembre de 2023, en la cuarta sesión extraordinaria de la comisión, se aprueba el dictamen en el que ya se asentaron en el documento de los lineamientos técnicos esas propuestas de mejora después del análisis que se hizo, para, como ya se dijo, posteriormente presentarlo al Pleno del Sistema al Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, quien lo aprobó el 29 de enero de 2024. O sea, ese es todo el recorrido, como ya se dijo, es un año de trabajo en el que participaron organismos garantes y que a través de las distintas acciones de quienes conforman la Comisión de Indicadores, Evaluación, Estudios e Investigación, se pudo lograr lo que ustedes van a conocer en unos momentos. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de platicar en esa diapositiva. Una cosa muy importante que nos parece siempre
tener claro cuando vemos que hay, bueno, sí ya dijeron, hay 1.137 propuestas, pues de ese trabajo de sistematización se catalogaron, se categorizaron esas propuestas y entonces se identificó que hay propuestas, que había propuestas y observaciones que se centraban precisamente en modificación de la primera parte de los lineamientos, que son las políticas, en las disposiciones generales. Había cosas que matizar, aclarar, actualizar, complementar en las disposiciones generales, pero también adiciones, modificaciones y derogaciones, o su equivalente, que es eliminar cosas en los criterios, que como ustedes saben, los lineamientos técnicos generales establecen cuál es la información que está solicitando en la obligación de transparencia, qué datos precisos, mediante criterios sustantivos y adjetivos. Entonces, en esa primera categorización están modificaciones de contenido ya de los lineamientos, pero también hubo numerosas propuestas y observaciones respecto a temas que tienen que ver con la redacción, con cuestiones de forma de organización en los lineamientos y con cuestiones de actualización de las normas a las que se hace referencia en los propios lineamientos. Entonces son esas dos grandes categorías en las que se identificaron las propuestas y observaciones de los organismos garantes y miembros del Sistema Nacional de Transparencia. Finalmente, como ya se dijo, se aceptaron 908 propuestas, pero aquí ¿cuál es el punto? Esas propuestas, además de esas dos grandes categorías, se tipificaron. ¿Por qué? Porque había propuestas que dicen, a ver, tienes que actualizar, tienes que adicionar, hay que eliminar o derogar, hay que modificar, hay que unificar. Entonces, esos tipos de propuesta se contabilizaron, aquí dejamos la tabla. Van a decir, bueno, ¿y esto no nos sirve para implementar esos cambios? Es para que tengamos ese panorama y veamos que fue un proceso de análisis muy meticuloso que implicó todas estas variantes. Y aquí están los datos. Quien tenga interés en profundizar en cómo se hizo está en el dictamen de la comisión y en el acuerdo que aprobó el Sistema Nacional de Transparencia hay más detalles sobre esto. Ese acuerdo está en esa carpeta que ya mencionó el director general de evaluación y que seguramente ya les dieron la dirección para acceder a ella mediante el chat. Bien. Ok, aquí. Con todo esto que acabo de señalar, que es en términos muy sintéticos el resultado del trabajo de un año de análisis de todas estas propuestas, podemos decir y podemos sintetizar que todos los formatos, o sea, finalmente los lineamientos técnicos generales con sus criterios se esquematizan en formatos que están configurados en el CIPOT. Esos 282 formatos que se tienen hasta ahorita y que van a resultar en 272, como ya se dijo, porque se derogaron 10, todos tienen alguna modificación. ¿Por qué? Porque una de las propuestas que fue aceptada es que se eliminara, que se derogara el criterio adjetivo fecha de validación. Entonces, como ustedes saben, esa es una columna en el formato, que todos los formatos la tienen hasta el momento y esa columna ya se eliminó. Entonces, eso implica que todos los formatos tienen por lo menos esa modificación. El otro aspecto muy importante es que se adicionaron dos formatos y se adicionaron porque una petición que se hizo en varios organismos garantes es respecto a la manera en la que se publica y actualiza la información de los instrumentos archivísticos, la que está especificada en el artículo 70, fracción 45, que son diversos instrumentos archivísticos, pero cada uno de ellos tiene periodos de actualización distinta. Entonces, como esa obligación tenía un solo formato, se complicaba tanto la carga como la verificación que hacen los organismos garantes y la consulta que hacen las personas. Entonces, bueno, es el único caso en el que se adicionaron formatos, dos formatos que los tres, ahora ya son tres, piden la misma información, pero es para organizar la información por periodo de actualización.
Son los mismos instrumentos archivísticos que ya conocemos, que ya sabemos que se publican en esa obligación, son los mismos, solo que ahora cada uno tiene su formato en particular. El otro tema muy importante que ya comentaron también por aquí es que se unificaron formatos de 3 obligaciones de transparencia. La fracción 28 del artículo, todos son del artículo 70. La fracción 28, que como ustedes saben, tiene que ver con los resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones de cualquier naturaleza, estaban en 2 formatos, bueno, hasta ahorita están en 2 formatos, uno para licitación pública y invitación a cuando menos 3 personas, y otro para adjudicaciones directas. Entonces aquí el asunto era, bueno, pues es que se pide casi la misma información en 2 formatos, se complica la carga porque tienes que llenar uno y tienes que llenar otro. Entonces la petición desde hace tiempo, y ahora se repitió, hay que hacer un solo formato para los 3 distintos procedimientos. Se unificó por eso, y eso implicó que queda un formato para los 3 procedimientos o todos los procedimientos que correspondan, y se derogó el segundo, el que era de adjudicaciones directas, ¿no? Ese es muy importante porque cambia la manera en la que vamos a cargar, pues porque ahora es un solo formato, y lo mismo sucede con la fracción 40 de evaluaciones y encuestas que se realizan con recursos públicos, a programas con recursos públicos. Estaba un formato para evaluaciones, un formato para encuestas, y es la misma información, se unifica, queda un formato para los 2 tipos de información. Y lo mismo con las donaciones realizadas a terceros. Como ustedes recordarán, hay un formato para donaciones en dinero y un formato para donaciones en especie. Entonces, bueno, se unifica y ahora es un solo formato para donaciones en dinero y en especie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de esas 3 obligaciones de transparencia se derogan 3 formatos, por tanto, se derogan criterios, ¿no? Ustedes saben que la relación criterios sustantivos y adjetivos y formato es totalmente directa. Si yo muevo un criterio, adiciono, modifico o elimino, pues impacta al formato. En este caso, para poder eliminar el formato, pues tuve que eliminar ese grupo de criterios que alimentaban al formato. Entonces, eso es un tema muy importante. Adicionalmente a estos que ya comenté, que se derogaron por unificación, se derogaron 9 formatos con este tema que seguramente ustedes recordarán, porque también es una petición que se repitió en esta ocasión, pero además ya desde hace tiempo se había señalado que son estas obligaciones de transparencia en las que los lineamientos dicen que los sujetos obligados que no generan la información deberán incluir un mensaje y un hipervínculo. O sea, un mensaje diciendo qué sujeto obligado la genera y un hipervínculo a donde la publica ese sujeto obligado. Entonces, aquí el asunto es, bueno, ¿por qué un sujeto obligado que no genera esa información tiene que publicar un formato para decir que no la publica y quién sí? Entonces, bueno, en esos casos, ahorita vemos cuáles, están aquí adelantito mencionados todos los casos de ese tipo, fueron 9 formatos que se derogaron. Entonces, aquí es una síntesis muy general de lo que se modificó, adicionó y derogó en los lineamientos técnicos generales a partir de las propuestas realizadas. Como les decía, estos formatos derogados, estos 9 formatos derogados que tienen que ver con esas obligaciones, aquí están, el artículo 71, obligaciones específicas para sujetos obligados que conforman el Poder Ejecutivo, en el formato en la fracción 1, inciso A, relativa al Plan Nacional de Desarrollo, había un formato que era, bueno, que ahorita es el 1A, que pide el hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo, y entonces los sujetos obligados que no lo generan tienen que poner una leyenda de quién lo genera y un hipervínculo. Ese formato ya no va a estar más. Igual que en la fracción 23 del artículo 70, que se refiere a gastos en comunicación y publicidad oficial, hay un formato para tiempos oficiales, los tiempos oficiales y los tiempos de Estado, y entonces aquí lo que se pide es que los sujetos obligados que no tienen esa información pongan la leyenda
y el hipervínculo, la leyenda de quien lo publica, ya sea la Secretaría de Gobernación o el Instituto Nacional Electoral, y el hipervínculo. Bueno, ese también se derogó. Y así, aquí van a tener en esta presentación los 9 formatos que se derogaron, aquí solamente son unos ejemplos, y los van a poder identificar para, en el caso de los sujetos obligados, identifiquen cuáles le aplicaban para saber que ya no van a tener ese formato, y por supuesto los organismos garantes la tarea de la desasignación y etcétera, ¿no? Para poder llevar a cabo esta implementación de la reforma. Entonces, bueno, aquí está la síntesis. Formatos modificados, todos, 272, todos tienen por lo menos una modificación. Formatos adicionados 2, formatos unificados 3 y formatos derogados 12. Pues como ven, este es a nivel muy general en cuanto a formatos, así quedan los números. Ahora, ya cuando hacemos la revisión de, bueno, ¿y todo esto qué implicó? Implicó que, como ya también se mencionó, de todos los lineamientos, o sea, los lineamientos técnicos generales, como ustedes saben, especifican criterios sustantivos y adjetivos para las 174 obligaciones que establece la Ley General de Transparencia, del artículo 70 al artículo 82. Y eso da un total de 4.851 criterios, tanto adjetivos como sustantivos. Antes me refiero a los lineamientos que se publicaron el 26 de abril de 2023, con la reforma que recordarán en el contexto del buscador de género, teníamos 5.075 criterios. Entonces, con todos estos cambios que ya de manera general les mencioné, con estas derogaciones, pues quedan en 4.851. Entonces, y aquí está la precisión, de los cuales 3.459 son sustantivos y 1.392 son adjetivos. Y lo que ya dijimos de los formatos. Aquí está el dato para quien quisiera hacer la revisión. Estos datos derivan de la comparación entre los números de criterios de los lineamientos técnicos que siguen vigentes hasta ahorita y los que se aprobaron, la reforma que se aprobó el 29 de enero de 2024. Bien, cuando hablamos de los tipos de mejoras a los lineamientos técnicos, ya las he mencionado muchas veces, pero aquí se centra la explicación, decimos que hay modificaciones, derogaciones y adiciones. La derogación, ya sabemos, es la eliminación de criterios, formatos, párrafos, principalmente, ¿no? Disposiciones en las disposiciones generales. Bueno. Estos son los términos en los que vamos a hablar, en los que hemos estado hablando y en los que se van a mencionar todos los cambios que incluyen la reforma. Nada más, como aquí ya lo mencionó el director general de evaluación, la modificación es la que tiene en términos numéricos el mayor porcentaje de acciones de la reforma. ¿Y por qué? Porque fíjense, ¿qué se está considerando como modificación? Y aquí van algunos ejemplos que van a encontrar. Esta captura de pantalla la hicimos precisamente del acuerdo que aprobó el Sistema Nacional para que, como ustedes están viendo, se identifique con rojo lo que se adicionó o se modificó. Cuando ustedes consulten, si ya lo tuvieron oportunidad de hacerlo o lo van a hacer, que descarguen el acuerdo, va a estar el acuerdo del Sistema Nacional, el anexo único que son los lineamientos. Esos lineamientos es todo el documento de lineamientos, que son 600 y pico de páginas, tienen todos los cambios que se hicieron, están en rojo, para que se identifiquen claramente. Ya los que bueno, y también muy importante, está en proceso de publicación en el Diario Oficial, ya cuando lo descarguen de la publicación en el Diario Oficial no van a tener los rojos, ¿no? El documento ya vigente no va a tener las marcas en rojo, pero en el acuerdo pues vamos a poder identificarlo muy claramente y por eso los pusimos en esta presentación para tenerlo visualmente muy claro. Entonces aquí, modificación, este es el artículo 70, fracción 9, información sobre gastos de representación y viáticos. Que se modificaron 2 criterios, es un ejemplo que es real, pero no están todos los criterios
ustedes comprenderán que no podríamos, sería una presentación larguísima, pero pusimos estos dos criterios para mostrar un ejemplo de modificación. El criterio 11, que pide denominación del encargo o comisión, sigue pidiendo la misma información, no se adiciona nada más, simplemente se ponen ejemplos, porque así se solicitaban, y pensando, y para eso es muy importante relacionarlo con el contexto, pensando en que la petición de la comisión es, a ver, análisis de los lineamientos para mejorarlos y para que sean más claros y estén suficientemente explícitos. Entonces, algunos organismos grandes decían, es que aquí en denominación del encargo en la comisión, pues hay que poner algunos ejemplos para que los sujetos obligados tengan alguna referencia. Ahí están los ejemplos, no cambie nada el criterio, o sea, no cambie nada lo que se va a pedir, simplemente se ejemplifica. Criterio 13, que como ven tiene algunas palabritas en rojo, el criterio 13, lo que sucedió es que se sigue pidiendo el mismo dato, número de personas acompañantes en el encargo o comisión, simplemente se hace uso del lenguaje incluyente y no sexista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí esos son ejemplos de modificaciones que en realidad no van a impactar en muchas ocasiones ni siquiera en el formato, en la etiqueta del campo, como es en el caso del criterio 11, ¿no? Pero es una modificación en el lineamiento. De ahí la relevancia de lo que comentó hace unos momentos el director general de evaluación, de que es muy recomendable que leamos los lineamientos respecto de las obligaciones que tenemos que publicar, porque el criterio tiene explicaciones que en el formato no puede haber. En el formato del CIPOT, pues es una base de datos que no podría tener un título de campo del tamaño de estas 5 líneas del criterio 11. Entonces, por eso es importante leer los lineamientos, el criterio que está en los lineamientos. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en párrafos que están previos a los criterios sustantivos. Si ustedes recordarán que están las especificaciones del periodo de actualización, del periodo de conservación y de a quienes aplica. Ahí también se hicieron precisiones, algunas modificaciones, pero sobre todo precisiones. Y sobre todo en estas obligaciones de transparencia que son de periodo de actualización anual, que muchas veces decían, bueno, sí, es anual, pero puede ser anual hasta que termine el año o anual cuando inicia el año. Entonces se hicieron esas precisiones en todas esas obligaciones de transparencia. Entonces ese es otro tipo de modificación. También se modificaron párrafos explicativos, ahorita lo vamos a ver, y se hicieron adiciones, como ya dijimos, adiciones de párrafos explicativos. Este es un ejemplo, ahorita vamos a otro, estamos haciendo así muy general, ahorita vamos a otros ejemplos de adición, pero párrafos explicativos así lo van a encontrar. Por ejemplo, en el artículo 78, en los artículos 78 y 79 que tienen que ver con las obligaciones de transparencia específicas para autoridades laborales y sindicatos, se hicieron ajustes precisamente porque hubo una propuesta y observación de que los lineamientos técnicos generales tendrían que estar acordes con la reforma laboral que se aprobó en 2019, en los términos, conceptos e información que se requiere y sujetos obligados, ¿no? Entonces, se hizo todo ese análisis y, por tanto, en los artículos 78 y 79, en diversas fracciones, hay modificaciones tanto en párrafos explicativos, en notas al pie de página, como vemos aquí en este ejemplo, y en la especificación de sujetos obligados a quienes les aplica publicar esa información tan especializada y específica. Entonces, este es un ejemplo, de adiciones que se hicieron y que, como ya señalé, derivan de otra norma general que impacta a los lineamientos técnicos generales. Bien, los ejemplos de derogación, aunque ya mencioné y les mostré algunos, es importante que veamos cómo se visualizan, porque, bueno, aquí en el asunto de las cosas que se eliminan, que se derogan de los lineamientos, pues no se ve, porque ustedes ven los lineamientos, no hay nada en rojo porque se eliminó. Puede ser un criterio, como aquí está, el criterio sí va a estar entre paréntesis, entre corchetes,
sí va a estar la indicación criterio derogado. Si recordamos, en todos los casos, después del criterio adjetivo fecha de actualización de la información, en los lineamientos técnicos, en todas las obligaciones viene la fecha de validación, en los lineamientos que hasta ahorita están vigentes para la información de 2023. Ahora, en la reforma, lo que van a ver ustedes es que ya no aparece el criterio fecha de validación, pero sí se señalará criterio derogado, y si van al formato, pues ya no está la columna de ese criterio derogado. O sea, se eliminó la columna en la que se registraba la fecha de validación. Ese es un ejemplo de las derogaciones que pues no se ven en rojo, pero sí están indicadas. Y como ya también lo mencioné, la incorporación del lenguaje incluyente que atravesó a todo el documento. Ahí sí se hizo una revisión de todo el documento para identificar en qué párrafos explicativos, criterios, títulos de formato, era necesario hacer ajustes al texto para que estuviera en lenguaje incluyente y no sexista. Entonces, aquí hay un ejemplo. En la artículo 70, igual, obligaciones comunes, en la fracción 18 relativa a sanciones a personas servidoras públicas, el título del formato decía sanciones administrativas a los servidores públicos. Entonces, con este ajuste que ya inició desde el año pasado para que se utilice el lenguaje incluyente y no sexista, pues ahora el título del formato, que sigue pidiendo lo mismo, cambia y dice sanciones administrativas a las personas servidoras públicas, así como los campos correspondientes que se referían a los servidores públicos. Bueno, se hicieron esos ajustes para que ahora diga personas servidoras públicas. Este es un ejemplo de modificación en uso del lenguaje incluyente y no sexista que va a haber en distintas partes del documento, insisto. Por eso, cuando ustedes lo consulten, pues van a ver el documento y van a ver que hay muchas partes en rojo, pues o sea, en todo el documento hay algo en rojo, pues se refiere, como dijimos, principalmente a esas modificaciones, ajustes, precisiones. Bien, hasta aquí son ejemplos que tienen que ver con lo que establecen las obligaciones. Como dijimos, hubo numerosas propuestas y observaciones para que se hicieran ajustes y precisiones en las disposiciones generales, en todos estos capítulos que están antes de los criterios de cada obligación. Hay precisiones, hay adiciones, hay modificaciones. Ahí no hubo derogación, sino precisiones, adiciones y modificaciones. Una de ellas que consideramos que era relevante porque, fíjense, deriva de esta revisión total del documento en cuestiones que parecerían de forma. Una de las observaciones se refería precisamente a los pies de página que ustedes recordarán, en cada una de las obligaciones donde se pide información sobre alguna dirección, algún domicilio, estaba la nota al pie de página haciendo la referencia que los domicilios se deben publicar con base en la norma técnica sobre domicilios geográficos que emite el INEGI. Entonces estaban las notas al pie de página en cada una de las obligaciones donde se pedía el domicilio. Entonces, bueno, se eliminaron esas notas al pie de página que eran numerosas y se incluye como una disposición en el capítulo 2, en el apartado precisamente de las políticas generales que orientarán la publicidad y actualización de la información, en el numeral octavo en la fracción, y se adiciona la fracción 5, para decir exactamente lo que decía la nota del pie de página, que toda la información que publiquen los sujetos obligados sobre domicilios tendría que hacerse con la norma técnica de domicilios geográficos del INEGI. Este es un tipo de adición que deriva de una revisión a notas al pie de página. Otro ejemplo que tiene que ver con las disposiciones generales, pues es esto a ver, espérenme, no, este no es de disposiciones generales, este es este ajuste en las cuestiones de cómo hacer referencia a normas, a textos, a información que esté revisada y que esté vigente en las notas al pie de página.
Entonces hicieron esos ajustes, y aquí pusimos un ejemplo, en el criterio 10, en la fracción 5 del artículo 70, que se relaciona con indicadores, se hacía referencia, o se hace referencia a distintas normas, se actualizó la norma y se hicieron precisiones para quien quiera consultarla tenga el dato completo, ¿no? O las notas al pie de página de la fracción 8 relativa a remuneraciones, pues también se hicieron estos ajustes, ya ediciones en las notas al pie de página. Esas, insisto, aunque se consideran como cuestiones de redacción y de forma y estilo del documento, pues implicaron una actualización para tener mucho más elementos de consulta para quienes utilizan los lineamientos técnicos para cumplir con sus obligaciones de transparencia. Respecto a los capítulos, muy importante, se adicionó un capítulo, el capítulo 3 en los lineamientos técnicos generales para hacer la precisión de cuáles son los criterios para generar información bajo el enfoque de datos abiertos. Esto ya estaba previsto desde que se aprobaron por primera vez los lineamientos técnicos generales en 2016, en diversas, esas dos disposiciones que estaban en distintos capítulos, pero en esta reforma lo que se hace es agruparlos en un solo capítulo y relacionarlo con la Política Nacional de Datos Abiertos, que ustedes saben, que todos sabemos que el Sistema Nacional precisamente aprueba esa política y pues que tiene una vinculación directa con la información que publicamos en cumplimiento de nuestras obligaciones de transparencia en el CIPOT. Entonces, forzosamente tenía que haber un capítulo que hiciera referencia a eso y las precisiones que ya conocemos, que se complementaron solamente con todo eso rojito, con definiciones de qué es RDF, qué es DBF, o sea, todos los formatos de datos abiertos que ya se venían utilizando, pero que estaban en siglas y se complementaron únicamente. ¿Cómo están? Bien. Bien, también. Ay, por ahí se… Okay. El otro tema también muy importante que se adicionó, no estoy mencionando todo lo que se adicionó, solamente es para que ustedes tengan la referencia para poder ir a consultar, como bien ya se dijo, como lo comentó Carlos Mendiola. Es muy importante que no importa si solamente me aplica una obligación de transparencia o dos, o preparo información para solamente una parte de un tema de obligación de transparencia, no importa, como sujeto obligado tengo que consultar las disposiciones generales, pues porque hay cosas muy importantes que me pueden aclarar dudas o me pueden ayudar a preparar adecuadamente la información y sobre todo porque hay cosas novedosas. Por ejemplo, esto sobre todo pensando en las circunstancias que a lo largo de los años se han presentado y que tienen que ver con cambios en los nombres, las funciones, las atribuciones de sujetos obligados que ya estén en el padrón. Hasta la versión que conocemos ahorita de lineamientos, solamente estaba precisado en las disposiciones generales qué pasa con un sujeto obligado que se extingue, qué sucede con su información, cómo se trabaja esos casos. Estaba especificado aquí en las disposiciones generales, pero no qué pasa con un sujeto obligado que cambia de denominación, que cambia de naturaleza jurídica, qué se hace. Aquí están ya las precisiones en las disposiciones generales y es muy importante que las conozcamos, ¿no? Porque entre las cosas que son las mejoras a la plataforma, pues es que podamos ver cuando un sujeto obligado que se llamaba de un modo y en febrero de 2024 se llama de otro, que quede registrado. Eso es, a partir de 2024, eso va a ser factible. Bueno, son 4 diapositivas en la misma lógica de estas adiciones para sujetos obligados de modificación de denominación. Ay, no me quiere hacer caso. La siguiente, por favor. Aquí, en la diapositiva que tiene que ver, también es otro cambio al capítulo 2 y es la diapositiva 3 de 4, pero es muy importante porque se adicionó un punto en la fracción 6, en el caso de que los sujetos obligados a los cuales les aplica una obligación,
pero que en el momento en el que tienen que actualizar, en el periodo de actualización de la información, porque ya concluyó el periodo establecido en la norma, pues no tienen la información. Y entonces eso no estaba previsto en los lineamientos técnicos generales. En las asesorías, en los cursos, se les decía, bueno, pues si todavía no la tienes, pues déjalo en blanco y pon una nota explicando qué sucede, pero no estaba en el documento para aplicarlo como norma de manera general en todo nuestro país. Entonces ahora ya está especificado. A ver, si un sujeto obligado en determinado momento no tiene un dato, alguna información, tiene que dejar los datos en blanco y en la nota especificar, precisar las razones por las cuales no genera aún la información y la fecha en la que se compromete a generarla, ¿no? Entonces, esa es una adición muy importante que todos los sujetos obligados tenemos que conocer. Otro tema importante es que parecería obvio, pero no estaba especificado, y que es el resultado de los ejercicios de verificación que hacemos en los organismos garantes. Y se hace la precisión también en el capítulo 2, pero en el 12º, que son las políticas de accesibilidad a la información, cuando el sujeto obligado publica o usa hipervínculos para publicar la información, el sujeto obligado es el que tiene la responsabilidad de asegurarse que el hipervínculo funciona y que el hipervínculo lleva a la información que está requiriendo el criterio. Esto es una constante porque, bueno, es una constante como resultado de la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia, porque puede estar el hipervínculo y entonces pues el sujeto obligado, yo ya puse mi hipervínculo. Pues sí, pero ese hipervínculo lleva otra cosa que no tiene que ver, o ese hipervínculo no funciona. Entonces, bueno, ya está como una disposición en los lineamientos técnicos generales, así como los casos en los que el Comité de Transparencia determina que hay información de algún periodo que no la encuentran. ¿Qué sucede? Ahí está precisado ya qué hacer en esos casos cuando el Comité de Transparencia del sujeto obligado tiene que aprobar esa inexistencia de información, también está establecido. Bien, otra cosa muy importante que se agregó en esta reforma son conceptos de distintos términos que se repiten a lo largo de los lineamientos, pero no estaban en las definiciones y ahí están ahora, ¿no? Y ustedes van a encontrar ahora que se define qué es conservar en el sitio de internet, qué es ejercicio. No, o sea, ejercicio finalmente es un término contable, ¿no? Y muchas veces se decían, bueno, pero ¿qué es eso de ejercicio? ¿A qué se refiere? Pues es el año en el que se generó la información, el año fiscal. Bueno, pues hay que definirlo, ¿no? Porque no todos los sujetos obligados son de la misma naturaleza, tienen los mismos tecnicismos, entonces habría que definirlo. Y estos dos, me centro en estos dos que están aquí al final de la diapositiva, que es fecha de creación y fecha de modificación, que son conceptos nuevos que se introducen a los lineamientos porque aunque ya los registraba el CIPOT, con esta reforma ahora se van a hacer visibles y que son resultado también de la exigencia o de la petición de diversos organismos garantes y sujetos obligados que decían, oye, pues si ya el CIPOT registra cuándo cargué la información, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que poner yo fechas? Hay que distinguir entre fecha de actualización y fecha de creación del registro en el CIPOT. Eso ahora va a ser visible y eso está como concepto para que todos lo conozcamos. Bien. Bueno, aquí hay otros conceptos que no ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? No se escucha nada. No. Está cerrado el micrófono. Un segundo, por favor. Bueno, no ahorita se continuamos. graba, ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan? No se escucha, perdón, no escuchamos. Tiene cerrado el micrófono, no se escucha nada. No, ya hablé y no me escuchan. ¿Ahora sí ya me escuchan? Un minuto.
Permítanme un segundito. ¿Ya? ¿Ahora sí ya me escuchan? Ah, perfecto. Es que alguien me silenció, pero bueno, ya estamos de regreso. Directora, perdón Sí. la interrupción. ¿Se pueden hacer preguntas durante la exposición o nos esperamos al final? Miren, si gustan, registren todas sus preguntas en la liga que les pasaron y yo voy a tratar de responder el mayor número que se pueda al final, pero váyanlas registrando de una vez, por favor. Sí es muy importante que toda duda que les genere de lo que voy diciendo, váyanlo anotando. Ahorita les ponen de nuevo la dirección electrónica del registro a preguntas, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, por nada. Bueno, entonces decíamos, cuando me refiero a párrafos explicativos que hay modificaciones, es a esto, hace rato ya les mostré un ejemplo, pero bueno, sí es importante que veamos cómo en los lineamientos técnicos está la obligación de transparencia, el texto que dice la ley, y abajo del texto tal cual está en la ley hay algunos párrafos explicando algunas precisiones respecto a la información que se tiene que publicar. A eso nos referimos con párrafos explicativos. Ahí se hicieron adiciones y se hicieron modificaciones que ustedes pueden ver con rojo. También, como ya lo mencioné hace un rato, se hicieron modificaciones en periodos de actualización y conservación, muy importante porque está la modificación en esto que ya habíamos dicho, en los párrafos que están previos a los criterios sustantivos, pero también implicó hacer modificaciones a la tabla de actualización y conservación que todo artículo tiene al final en los lineamientos técnicos generales, que finalmente concentran respecto de cada artículo las obligaciones de transparencia con su periodo de actualización, periodo de conservación y observaciones de ser el caso. Esos son documentos que consideramos muy útiles para consulta rápida, para el proceso de verificación que hacen los organismos garantes, para que los sujetos obligados, su unidad de transparencia, les proporcione esa información elemental a las áreas y lo tengan muy en cuenta, etcétera. Entonces eso, ahí también hay ajustes, ahí también hay modificaciones. Aquí rescatamos sobre todo estos ajustes en 6 obligaciones de transparencia del artículo 70, en 6 obligaciones de transparencia, 2 del artículo 70, que son la 39 y la 45, y 4 en obligaciones específicas. Las específicas pues son la 74 fracción 1, que son del Instituto Electoral, en la fracción 3, que son de los organismos garantes, en los artículos 78 y 79 que ya había mencionado, que tienen distintas modificaciones derivadas de la reforma a la norma laboral. Entonces, hay cambios en periodos de actualización y conservación. Digo, eso es muy importante porque a reserva que estos lineamientos, esta reforma aplica a la información que se genera a partir de 2024, a partir de enero de 2024, y ahorita al final, no se desesperen, vemos los tiempos de implementación y de aplicación de esta reforma. Pues para los periodos de conservación el transitorio lo deja muy claro. Para los periodos de conservación se cuenta la información que ya se tiene hasta ahora de años anteriores, ¿no? No quiere decir, no hay retroactividad, por supuesto, estas reformas se aplican a la información que se genera de 2024, de enero de 2024 adelante. En las siguientes diapositivas incluimos de estas 6 obligaciones que tienen modificación en periodos de actualización, incluimos el texto que ustedes ven en verde, es el periodo, ya no alcanzo a ver, el periodo de actualización en la reforma, y el que ven en rojo es el que estaba antes. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, en la 39 que dijimos que son las actas y resoluciones del Comité de Transparencia, que están en el artículo 70, fracción 39, anteriormente había distintos periodos de actualización, semestral para las sesiones, las sesiones y resoluciones. El calendario de sesiones era anual, en el primer trimestre de cada año, y respecto a los integrantes del Comité de Transparencia era trimestral. Entonces, eso es muy complicado para implementar, cuando es una información que se puede actualizar trimestralmente, entonces se modificó para que sea solamente trimestral. En la fracción 45, ahí sí, porque la norma establece periodos de actualización distinta para los distintos instrumentos archivísticos, entonces nada más se precisó que eso es trimestral, semestral y anual.
y algunas observaciones. Aquí en estas diapositivas van a ver ese comparativo para que tengan la referencia de qué se modificó, periodos de actualización. Lo mismo sucede con los periodos de conservación. Aquí se hicieron modificaciones a los periodos de conservación en 66 obligaciones de transparencia, 15 obligaciones comunes y 51 obligaciones específicas. ¿Por qué? Porque en muchos casos sucedía, por ejemplo, aquí en la primera listado que tenemos, sucedía que había obligaciones de transparencia comunes que se refieren a la misma información, pero tenían periodos de conservación distintos. Y entonces la petición era, oye, pues es que yo no puedo corroborar ni cruzar información porque tú me pides que de la estructura orgánica, bueno, si yo quiero revisar de la estructura orgánica las 25 direcciones que hay, quiero revisar quiénes las ocupan, pues resulta que ya no se puede porque la estructura orgánica es vigente y en el directorio de servidores públicos es ejercicio en curso y anterior, ¿no? Por ejemplo. Entonces, que todas las obligaciones que tienen relación mantengan el mismo periodo de conservación. Se hizo. Y aquí están las 7 obligaciones de transparencia que se relacionan y que quedaron con el mismo periodo de conservación, información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior, ¿no? Son 6, perdón. También había casos, sobre todo en las específicas, de periodos de conservación que eran poco precisos. Entonces, pues la exigencia es, bueno, que sea claro cuánto tiempo se va a conservar publicado. Porque si me dices que es vigente y del ejercicio anterior, pues ¿cómo le hago? Si yo actualízate trimestralmente y si solamente debo dejarla vigente, pues tengo que quitarla del trimestre anterior y dejarla del trimestre actual y luego me pides del año anterior, o sea, era complicarle al sujeto obligado ese trabajo de carga. Entonces ahora se unificaron y si es información del ejercicio en curso y ejercicio anterior, y antes decía información vigente, se unificó para que diga información del ejercicio en curso. No se pide más, simplemente se aclara, ¿no? Y se cambia ese periodo para que ya no sea la vigente, no nos cause problemas. También se hicieron modificaciones en, como decíamos, bueno, aquí dijimos periodos de actualización en criterios, también ya lo mencionamos, pero muy importante, o sea, sí nos parece importante que ustedes lo visualicen. Esta modificación que ven en pantalla se hizo en todas las obligaciones de transparencia, del artículo 70 al 82 con sus respectivas fracciones e incisos. ¿Qué se modificó? Algo que no impacta en el formato, pero que sí es importante conocer. En el criterio adjetivo nota, decía, este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado incluya alguna aclaración, etcétera. Eso decía, este criterio se cumple. La observación que nos hicieron es, el criterio no se cumple, el criterio se emplea, o sea, el sujeto obligado, que es quien está publicando la información, emplea ese campo nota cuando lo requiere para incluir una explicación. Entonces, es un ajuste que parecería de forma, pero sí es importante y que no impacta en el formato, pero bueno, se los queremos decir para que lo vean, ¿no? 174 criterios adjetivos, nota, se cambiaron para que ya no diga cumple, sino emplea. También hubo modificaciones que ya mencioné varias veces para hacer precisiones al criterio, por ejemplo, en esta fracción 2 de la estructura orgánica del artículo 70, en el criterio 3, dice denominación del área y sigue pidiendo la denominación del área, pero se hizo la precisión del nivel directivo o mando superior, ¿no? No cambia en nada el criterio, simplemente precisa, o sea, el dato que se publica simplemente se precisa. O en el criterio 10, donde lo que se hace es uso del lenguaje incluyente y no sexista, para decir total de personas prestadoras de servicios profesionales y no total de prestadores de servicios profesionales. Un matiz, pero se sigue publicando el mismo dato. También, como ya dijimos, se derogaron criterios, o sea, se eliminaron criterios. En total, fueron 107 criterios sustantivos los que se eliminaron. ¿Por qué? Pues 35 porque se derogaron formatos, como ya lo mencioné hace un rato, y 73 porque se unificaron formatos.
además de los 174 criterios adjetivos que se derogaron por eliminar la fecha de validación. Ajá. Entonces, como les decía, esos no se van a anotar, o sea, no van a verlo, pero sí va a decir un dato, criterio derogado, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, y aquí están, en estas diapositivas, están todos los criterios de esos formatos que ya les mencioné, que se derogaron para que ya el sujeto obligado no tenga que publicar un mensaje y un hipervínculo a la información que no generan. Solamente que pusimos estas diapositivas para que ustedes tengan visualmente muy claro, porque eso no lo ven en los lineamientos aprobados, porque no se ve la eliminación de los criterios, solamente queda marcada, que en este caso en la fracción 42, ¿no?, en el artículo 70, los criterios 17, 18 y 19 se refieren a ese mensaje que pone el sujeto obligado de que no genera la información y el hipervínculo. Bueno, esos criterios 17, 18 y 19 son los que conformaban el formato 47C. Perdón, dije 42, es 47. Ese formato 47C se refería a esos tres criterios. Se derogan los tres criterios, se elimina el formato, ¿no? Entonces ahí está la relación de criterios y formato. Aclaración, bueno, esto implicó que entonces se recorre la numeración de formatos y se recorre la numeración de criterios, ¿no? Entonces una derogación de criterios afecta a todos porque se cambia y se ajusta la numeración, tanto de formatos como de criterios. Entonces aquí vienen todos los ejemplos para que ustedes los puedan visualizar fácilmente y no tengan que regresar a los lineamientos. Claro, lo pueden hacer si así lo requieren, pero aquí hicimos ese trabajo de ver cómo están los lineamientos que ustedes conocen ahorita y explicar que se eliminaron y ahora ya no los van a ver en esta reforma. Entonces aquí están todos y lo que les decía implicó también modificar títulos de formato o eliminar, ¿no? Depende el caso. Bien, ahora vamos rápidamente a la explicación. Ya dijimos que se derogaron criterios por estas razones que ya expliqué, pero también se adicionaron criterios. Lo primero es, bueno, se adicionaron criterios que complementan la información, que derivan de un ajuste a la norma, por ejemplo, lo que dijimos del proceso de la información en temática laboral, o porque faltaba el criterio y cuando se unifican los formatos, vimos que ese criterio que solamente estaba en uno tenía que estar en el otro y entonces se contó como una adición, ¿no? Pero bueno, aquí numéricamente están especificados cuántos criterios se adicionaron por unificación de formato, 7, cuántos se adicionaron con nuevos datos y que esos nuevos datos son el sexo, que ustedes saben que es parte de este proceso de identificación de información con perspectiva de género, y algunos otros que era relevante sobre todo cuando se unificaron formatos, y uno en particular que está en 3 obligaciones de transparencia en el caso de personas que son proveedoras de bienes y servicios, personas morales que tienen que especificar quién es el beneficiario final, y criterios adicionados que, como decía, complementan la información y que ya les di algún ejemplo, cuando dice, bueno, dime la denominación del área superior jerárquica, ¿no? Es esa precisión, son 38 la mayoría. Entonces, como ven, esos criterios adicionados están distribuidos, la mayoría un gran número están en la fracción 45 pues porque se adicionaron 2 formatos. Entonces, así lo van a ver. En la fracción 45 relativa a los instrumentos archivísticos, van a ver que para cada tipo o instrumento archivístico se adicionaron el mismo bloque de criterios, o sea, se pide lo mismo, pero en formatos distintos. Y ese es el mayor número de criterios adicionados. Ajá. También, por ejemplo, este es otro tipo de adición de criterios sustantivos en las obligaciones específicas, por ejemplo, para las obligaciones de las instituciones de educación superior autónomas. Bueno, se pide la información sobre y el hipervínculo al plan de estudios, se adicionó
por petición de los organismos garantes, el hipervínculo al programa de estudios, que está relacionado, aunque no es lo mismo. Entonces, ese tipo de información relacionada con las obligaciones de transparencia que complementa lo que ya se viene pidiendo, se hicieron esas 14 adiciones. Aquí, en la unificación de formatos, muy importante nada más visualizarlos, ya dijimos fracción 28, aquí está el ejemplo, fracción 40 y fracción 44. En esa unificación de formatos, ustedes en estas diapositivas ven los criterios que se adicionaron por ser necesario a la hora de unificar la información para hacer precisiones respecto a lo que se está publicando. Y bueno, aquí están todos los 3 casos de formatos unificados y los formatos adicionados que ya los vimos hace rato, bueno, hace unas diapositivas atrás por la adición de criterios. Aquí están mencionados para que vean cómo se llaman ahora esos formatos nuevos, que es el formato 45A, inventarios documentales, y el 45B, índice de expedientes clasificados como reservados, son los nuevos formatos que se adicionaron con su respectivo periodo de actualización. Y vean, son los 8 criterios adicionados. Como también ya lo comenté, derivado de estos ajustes, pues se hicieron modificaciones en títulos cortos, en títulos de formatos y en títulos cortos. Aquí está la relación de esos casos para que los identifiquen rápidamente. Son 36 formatos en los que hubo modificación de los títulos, y la modificación de títulos se sigue pidiendo lo mismo, pero en la mayoría de los casos se refiere a uso del lenguaje incluyente y no sexista, como lo ven en estos 8 ejemplos que están aquí, y a aquellos casos en los que se modificaron los nombres cortos, pues porque si se eliminó el A, pues ahora el B pasa a ser A, etcétera, ¿no? Ahí están precisados qué es lo que cambió del nombre corto de formato. Esto en términos técnicos, pues es lo que necesitamos saber, sobre todo para identificar rápidamente, este es un formato nuevo, mira, ya el 2C que yo tenía antes ya no es el mismo que tengo ahora, ¿no? Eso es muy importante que lo identifiquemos, y aquí están los listados para facilitarles esa identificación. Aquí el tema de las tablas de aplicabilidad. En los lineamientos técnicos que ustedes conocen, desde su creación, 2016 hasta la fecha, solamente estaba precisada la tabla de aplicabilidad del artículo 70. Ahora la petición es, bueno, aunque es una tabla de aplicabilidad general, porque cada organismo garante trabaja la particular con sus sujetos obligados, pues sí era muy importante que todo, como parte de la homologación de las obligaciones especificadas en los lineamientos para cada artículo, que se incluyeran de los artículos 71 a 82. Se incluyeron esas tablas de aplicabilidad genéricas, ¿no? Pero que es importante que conozcamos. Bien, hasta aquí, de manera muy general, hasta lo más específico que pudimos lograr para este tipo de sesiones, son las modificaciones que ustedes van a identificar. Como ya se comentó, hay documentos que elaboramos, que ahorita les doy algunos ejemplos, que les pueden ayudar para el trabajo ya de implementación con sus áreas, con sus sujetos obligados, depende quiénes aquí están presentes, tanto organismos garantes como sujetos obligados, tenemos distintas tareas que planear para implementar estos cambios, conocerlos y trabajarlos muy bien. Pero ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los plazos que establece el acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia? En esta diapositiva están sintetizados. Por supuesto que si ustedes ahorita van, nosotros los transcribimos en las siguientes diapositivas, pero ustedes los pueden ver en el acuerdo. Aquí las que importan para esta sesión, considerando que pues la fecha en la que estamos, es que lo primero que nos dice el Sistema Nacional de Transparencia es, a ver, organismos garantes tienen que configurar estas modificaciones en el CIPOD y tienen que estar listos a más tardar el 29 de febrero, ¿sí? Entonces, esa es la primera tarea. Todas estas cosas que he platicado muy rápidamente de modificaciones y que impactan al CIPOD se están configurando en estos momentos. Fecha máxima 29 de febrero. Ajuste a las soluciones técnicas que tengan organismos garantes y sujetos obligados para cargar información servicios web, tendrán todo marzo. Ahorita, como bien se ha
comentado por las áreas técnicas, pues esta revisión que se hace para poder identificar dónde hay cambios, pues se hace desde ahorita que ya tienen los documentos, ¿no? Entonces hay que irlo revisando con tiempo para poder dedicar el mes de marzo a hacer los ajustes, o desde ahorita, como ustedes lo consideren. Carga de información, y aquí lo que importa en términos ya más el interés de los sujetos obligados es cuándo cargo ya mi información en los formatos modificados y nuevos, dímelo ya. Bueno, la fecha de carga es del 1 al 30 de abril de 2024. Es decir, el 1 de abril yo ya voy a entrar al CIPOD y puedo ver mis formatos con estas modificaciones que les he señalado. La clave para identificar si es el formato modificado es que ya no tiene la fecha de validación, ¿no? Entonces, ese es el periodo de carga. ¿Qué cosa voy a cargar del 1 al 30 de abril? Pues la información que se generó de enero de 2024 a la fecha. Si es información mensual o trimestral o anual que es vigente durante todo 2024, la voy a cargar del 1 al 30 de abril. El Consejo prevé, como todas las veces que se han modificado los lineamientos, los casos especiales de aquellas entidades federativas en donde hay información que se tiene que actualizar mensualmente. Entonces dice, excepcionalmente, en esos casos la información de enero, febrero y marzo se cargará del 1 al 30 de abril de 2024. La información de enero, febrero y marzo de 2024, o sea, que se genere en esos meses, se va a cargar del 1 al 30 de abril. Las denuncias sobre la información de 2024 serán tramitadas a partir del 1 de mayo de 2024. Y bueno, estos son aquí está la transcripción del acuerdo tal cual, lo que leí es la síntesis para no leer todo el texto, pero muy importante, en los dos transitorios que están incluidos en el acuerdo, se especifica muy claramente. Esta reforma aplica para la información generada a partir de 2024, se va a publicar dentro de los plazos establecidos, legalmente establecidos, es decir, dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del periodo, con las excepciones que ya mencionamos, y se incluye una tabla en donde están los distintos periodos de actualización y los plazos y los periodos de información para especificar cuándo se carga. Esto que les acabo de decir de manera general está aquí específico en ese cuadro que está en el acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia. Y finalmente el segundo transitorio señala lo que seguramente muchos están preguntando. Bueno, esta reforma no es retroactiva, esta reforma aplica la información generada a partir del año de 2024, ¿no? Y para el conteo del plazo de conservación de la información se considerará aquella información que se haya generado o que ya ha sido publicada de ejercicios anteriores de acuerdo con la norma vigente hasta alcanzar el nuevo plazo establecido sin que implique su eliminación o modificación. Entonces, estos dos transitorios son importantes que los tomemos en cuenta para que no haya, bueno, si hay dudas, por supuesto que hay que expresarlas, pero que nos aclaran esas dudas que nos pueden estar surgiendo ahorita después de leer todas estas modificaciones. Entonces, esto, insisto, pueden consultarlo en la presentación y en el acuerdo. Los documentos de apoyo que ya mencionamos en las ligas que ya les pasaron, nada más quiero mostrarles un ejemplo. Hay 6 anexos. Todo esto que les platiqué en todas estas diapositivas está enlistado para su rápida identificación. Yo sé que organismos garantes tienen una tarea diferente para poder hacer la comparación con la norma, el artículo y la fracción que corresponda, pero estos listados creo que nos ayudan a facilitar esa búsqueda, esa identificación. Entonces tenemos 6 anexos para que ustedes tengan la relación de obligaciones con modificaciones en párrafos explicativos, la relación de obligaciones con modificaciones en periodos de actualización y conservación, en criterios adicionados, en criterios derogados, en criterios modificados y en formatos modificados y derogados. Ahí van a estar los listados, están en Excel para que ustedes puedan hacer filtros de lo que necesiten. Aquí puse el ejemplo de los párrafos explicativos. Entonces filtro y digo, a ver, yo quiero saber
los párrafos explicativos, que si la fracción 19 que tengo asignada tiene modificación en párrafos explicativos, pues sí, tiene modificación y tiene adición. Aquí modificación lo marqué con amarillito, flecha amarilla y adición con verde. A ver, pues voy a ir a los lineamientos, voy a ver la fracción 19 y efectivamente hay 3 párrafos con modificaciones, ahí las marqué los 3 párrafos y vemos que son precisiones, y una adición, porque dice que cada servicio puede estar relacionado con uno o más trámites y me pone un ejemplo. Perfecto. Esas son las adiciones en párrafos explicativos, se los tengo que decir a mis sujetos obligados, lo tienen que precisar para que no haya duda. Ese es el objetivo de esos anexos, espero que los utilicen y espero que puedan ser pues de mucha ayuda para el trabajo que viene. Muchas gracias. Seguimos la presentación con mi compañero de la Dirección General de Tecnologías de Información. ¿Quieres ese o...? ¿Sí? ¿No? Aquí. Déjame checar. Si no, mira. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno. Sí. Lo que vamos a hacer a continuación es se puede ver como un resumen de todo lo que ya se ha comentado con base en esta reforma de los lineamientos. A ver, permítanme un momento. Ahí se escucha mejor. Ok. ¿Dónde podemos descargar y visualizar toda esta información que se acaba de comentar? Pues básicamente sería ingresar al CIPOT y ubicarnos en la pestaña de carga de información por archivos, ahí vamos a filtrar lo que es la normatividad y el ejercicio que corresponda, así como la fracción. Una vez ubicado esta información, lo que debemos hacer es validar todos los campos de estos nuevos formatos con base en los lineamientos técnicos. Es decir, vamos a hacer un checklist de todas las modificaciones que se realizaron, ya sean altas, modificaciones o eliminación de criterios, y los vamos a validar con los nuevos formatos que nosotros descarguemos directamente del CIPOT. Una vez habiendo hecho esto, podemos nosotros hacer la carga mediante estos formatos. ¿Qué requerimos para la carga de información del ejercicio 2024? Pues obviamente descargar estos nuevos formatos, validarlos con la normatividad y el ejercicio correspondiente y comenzar a ingresar la información. Si se requiere actualizar información del ejercicio 2023 o bien de ejercicios anteriores, utilizaremos el formato que ya se tiene previamente descargado o bien el formato indicado con la normatividad y el ejercicio correspondiente. Identificar en los archivos Excel de los formatos que se van a cargar que correspondan tanto a la normatividad como al ejercicio en turno que se va a realizar la carga. De lo contrario, les va a marcar por ahí algunos errores. Para todos aquellos organismos garantes que hacen su carga mediante servicios web, lo que tenemos que hacer es descargar el diccionario de datos ubicado en la parte de reportes, submenú de ordenar reporte, filtrar el tipo de archivo a descargar, que sería en este caso el diccionario, filtrar lo que es la normatividad y el ejercicio correspondiente y posteriormente dar descargar, para con esta acción nosotros tener el diccionario de datos que nos va a servir para identificar todos aquellos tipos de campo. En este caso puede ser texto corto, fecha, página web, un catálogo dentro de los formatos que se van a cargar, para que ustedes puedan ubicar y adecuar sus desarrollos web con base en estos tipos de campo y puedan realizar la carga mediante los web services. ¿Qué es lo que necesitamos? Configurar y parametrizar sus desarrollos con base en los nuevos lineamientos y adecuados al tipo de datos del diccionario de datos.
una vez adecuado ya todo esto en sus desarrollos, pueden realizar la carga invocando estos servicios web que se exponen aquí en el INAI para la carga de información. ¿Sí? Entonces, si ven, pues es prácticamente muy sencillo. Únicamente hay que tener los lineamientos técnicos, darles una buena leída, empaparnos de esta información para que al momento de que los formatos se encuentren disponibles, poder ubicar con mayor facilidad todos estos campos y todas estas mejoras que se hicieron para la carga de información. Hasta aquí mi presentación, gracias. Muchas gracias, Antonio. Miren, tenemos aquí 3 preguntas que nos hicieron llegar. Una es del órgano garante de Tlaxcala. No, perdón, estoy viendo un listado que no corresponde de la sesión pasada. La primera pregunta es del órgano garante de Michoacán de Ocampo, Rogelio Guizar Farías, cursos para lo que nos aplica a sindicatos. Bueno, como ya se comentó en la primera parte de esta sesión, aquí es muy importante la coordinación. Y ustedes saben cómo son las instancias de coordinación. De un sujeto obligado con su unidad de transparencia, la unidad de transparencia con el organismo garante que corresponda, y el organismo garante se coordinará acá con el Sistema Nacional y el INAI para, en su caso, agendar el curso que corresponda. ¿De acuerdo? Esa va a ser la línea. Aquí también, no sé si esa ya se contestó por chat, porque ponemos a su disposición los correos electrónicos del licenciado Carlos Mendiola Jaramillo, director general de evaluación, en su caso de Jaime, el director general de tecnologías de información, y del doctor Sergio Contreras del Sistema Nacional, para coordinar lo que corresponda. Espero haber respondido adecuadamente su pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de San Juan del Río. María Guadalupe Pacheco Ugalde nos pregunta, estos cambios se aplicarán a partir del primer trimestre de 2024, ¿verdad? Efectivamente, como señalamos al final de la presentación y tal como lo establece el acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia, estas modificaciones, estas reformas a los lineamientos técnicos generales son aplicables a la información que se genere a partir de enero de 2024 y que es información correspondiente al primer trimestre, porque es la primera que se cargará en los formatos ya actualizados. Tercera pregunta, el H Ayuntamiento de Vistahermosa, Carlos Eduardo Batres Martínez. ¿Se tiene que descargar todos los formatos nuevamente? Efectivamente, como ya comentamos, todos los formatos tienen por lo menos un ajuste, una modificación, porque ya no van a tener la fecha de validación. Entonces, a partir del 1 de abril, ustedes tendrán la posibilidad de descargar todos los formatos, la posibilidad y la obligación de descargar todos los formatos para tener los formatos en los que podemos cargar la información de este 2024. No sé si haya otra pregunta, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Cedo la palabra al director general de evaluación, Carlos Mendiola. Muchísimas gracias, Irma. Perdón, estaba revisando aquí cómo está el tema de las preguntas. Como les había comentado, en realidad lo que estamos haciendo aquí es contestar aquellas que hemos detectado que son de interés general, y desde luego vamos a dar respuesta a todas aquellas que no contestamos y que son muy particulares. Quisiera hacer énfasis en lo que acaba de comentar Irma ahorita. Desde luego, como se le comenté al inicio de mi presentación, tanto la Dirección de Tecnologías del INAI como la de evaluación que está a mi cargo aquí en el Instituto, en el INAI, pues tenemos la encomienda de la Comisión del Río de contestar todo y de poner sus órdenes. Solamente que hay que hacerlo, por favor, hay que hacerlo con cierto orden, y eso no lo comenté, pero aprovecho para decirlo en estos momentos. El primer contacto sería que ustedes, si tienen alguna duda que no fue resuelta, que se acerquen con el organismo garante. Nosotros no podemos hacerlo directamente, podemos responder, pero ya por una cuestión de capacitación o cosas específicas, tenemos que ser muy coordinados con el organismo garante estatal,
porque puede que sean cuestiones muy locales que nosotros desconocemos y entonces no tendría mucho caso que nosotros estuviéramos actuando con ustedes si es una cosa que no se puede resolver. Entonces, lo que estamos pidiéndoles es que primero se acerquen con su organismo garante, vean con ellos las dudas y si no, pues ya el organismo garante se acercará con nosotros y veremos si es necesario, si es prudente que hagamos una sesión de capacitación de forma coordinada y que responda pues no a una o dos preguntas, sino cuestiones de interés general. Lo demás pues estaremos tratando de responder por medio del correo electrónico. Todo lo que tenemos ahorita es, déjenme revisar aquí los números, por favor, un segundo. Déjenme decirles, ya para finalizar, tenemos 337 asistentes, tanto en Facebook como Zoom, muy buena asistencia, les agradecemos mucho que tengan ese interés y de verdad, les repito lo que es muy importante, leamos todos y todas en qué consistieron los ajustes a los elementos técnicos. Cuando en su momento estén los formatos disponibles, van a ver que es mucho más fácil el subir información cuando tengamos claridad y precisión de qué se ajustó y qué estamos pidiendo. Entonces, tengan por favor un poco de paciencia, como Irma ya comentó los tiempos de los acuerdos de estimación de transparencia, estamos trabajando desde el INAI en unas configuraciones que nos van a servir para todos y les estaremos otorgando más adelante los formatos ya en los términos en que mi compañero Antonio de la Cruz de la GTI lo comentó para todos ustedes. Con esto estaríamos concluyendo, solo déjenme ver. Sí, sería todo de mi parte, ya no tenemos nada más. Antonio, ¿alguna cuestión adicional? No, no, ya no, ya está perfecto. Muy bien, a ver, déjenme revisar, si me puedes decir qué es, Irma. Samuel Montoya. A ver, pero sí, Samuel Montoya, ¿de dónde nos indica? Zacatecas. Por favor, si están abiertos los micrófonos, Samuel. Sí, gracias. Pues primero agradecerles la buena exposición, los saludo de Zacatecas, saludo a todos los compañeras de otros estados. Gracias por la exposición. La verdad es que la exposición muy clara, solo hubo dentro de algunas dudas que me quedaron y quería hacerlo por esta vía, si ustedes me lo permiten, es cuando hablaba la compañera que nos estaba dando la plática sobre los tecnicismos, y esto lo hacía en razón a que establecía que cada sujeto obligado tiene diferentes actividades y en razón a esas diferentes actividades sus áreas de trabajo, su lenguaje es muy diferente. En algunas ocasiones hemos tenido algunos conflictos en el sentido con los sujetos obligados, en el caso del estado de Zacatecas, porque se pide a veces que sea la misma nota aclaratoria para todos los sujetos obligados, cuando en ocasiones la nota aclaratoria es muy particular. Esto es decir, por ejemplo, si hay alguna información que no se tiene porque no se genera por parte del sujeto obligado, la nota aclaratoria a veces se pide que sea igual para todos cuando las facultades, el trabajo, el idioma, los tecnicismos son totalmente diferentes y no se les valida porque no va acorde a lo que se establece, ya sea por parte del verificador. Y creo que ahí tenemos un conflicto importante porque los lenguajes son diferentes. Hasta dónde se valida ese lenguaje particular de cada sujeto obligado o hasta dónde se puede, en razón a esa parte que hemos tenido nosotros bastantes observaciones y en algunos momentos aclaraciones por parte de los sujetos obligados. No es lo mismo que conteste una Fiscalía General del Estado a que conteste una Secretaría de Salud. Sus áreas son totalmente diferentes y las notas aclaratorias a veces se piden que sean homogéneas cuando no lo es así en el trabajo ni en el lenguaje. Muchas gracias por la respuesta. Desde luego, gracias Samuel, muy amable. Miren, precisamente recordemos, son elementos técnicos generales que pues tratan de dar una visión amplia de lo que puede estar sucediendo con la información que se sube tanto a nivel municipal como estatal como federal. Los ejemplos en donde se dicen los elementos que se suban esta nota para tener una claridad ha sido porque ha habido muchas peticiones de parte tanto de la federación como a nivel estatal
de que haya unificación de criterios en cuanto a cómo se responderá o cómo se pondrá una nota en el campo correspondiente, aclarando lo que el sujeto obligado tenga que precisar. Sin embargo, esto no obsta para que efectivamente, como comentaba Samuel, pues la cuestión es muy diferente a nivel municipal que a nivel estatal y no sea a nivel federal. Entonces, ustedes están en toda la libertad de decir, bueno, y ustedes verifican al final de cuentas, ¿no? Entonces pueden decir, esta nota sí se puede cambiar, se puede adaptar a lo que tú estás viviendo como realidad ya al momento de procesar la información, de subir la información. Solo la petición sería, súbanla, pero por favor que vaya acorde con el sentido, que eso sí no va a cambiar, de qué se está pidiendo como una cuestión ya definida en un en una nota general, que no vaya a estar en contraposición con eso. Si ven que es una contraposición, pues nos podemos reunir y platicar por qué. Pero sí, desde luego ustedes a nivel estatal, a nivel municipal y nosotros incluso a nivel federal, pues tenemos la libertad de decir, sí, va en este sentido nuestra nota. Lo importante no es en este caso que son notas aclaratorias. Lo que no podemos echar para un lado es decir, a ver, este criterio no lo cumplo porque pasa esto. No, o sea, no se cumple si no tienes la información, porque genera la información. Si la tienes que generar, vas con los criterios de publicación. Pero las notas son eso, son aclaratorias, son precisiones que hace el sujeto obligado. Entonces, siéntese con la libertad de, sin contradecir lo que están los elementos técnicos, adaptar la nota a la forma o los modos en que necesita cada sujeto obligado, tanto federal como estatal como municipal. Sí, con esto, Samuel, quedaría claro la precisión. Sí, muchas gracias. Aquí seguimos atentos. Creo que va a ser muy importante estarnos actualizando en los órganos garantes de los estados, a razón de darles claridad sobre todas las unidades de transparencia, que son la parte importante por el cambio de formatos que se han estado realizando. Entonces creo que iniciamos muy bien las capacitaciones y seguiremos ya pidiendo en su momento por parte de los comisionados, en el caso de Zacatecas, más capacitaciones para ahora sí unidades de transparencia, después de que ya en el caso de nosotros el personal del área de tecnología y verificadores primero se capaciten, y ahora seguiríamos el segundo paso con las unidades de transparencia para poder unificar criterios y que haya mucha claridad en cuanto a la carga. Este año yo creo que va a ser un año importante, a razón de que cambian los formatos, hay que actualizar criterios, hay que actualizar conocimientos con las compañeras y compañeros de las unidades de transparencia, pero con el apoyo que estamos teniendo por parte de ustedes será muy bueno. Muchas gracias y saludos allá a nuestro paisano de Zacatecas, que está a un ladito de usted. Ya, muchísimas gracias. A ver, para terminar, dos precisiones. Mi compañera Irma Silva comentó que los formatos están en abril. Sí, para los sujetos obligados. Nosotros estamos haciendo, conforme al Acuerdo del Sistema Nacional de Transparencia, una serie de ajustes técnicos que también en algunos tendrán que hacerlos, sí, no en todos los estados, sí, y estamos trabajando en estos días y estaremos en contacto con todos ustedes para ver esa cuestión de los formatos a nivel INAI, como responsable de la PNT, y con ustedes como órganos garantes estatales. Entonces, no se preocupen, vamos a estar a tiempo con esa información, con esa comunicación con los órganos garantes, y después ya los sujetos obligados lo podrán ver los formatos. Pero de verdad, insisto, y con esto es mi mensaje final, no nos sirve de nada que estuviéramos ahorita a las 12 del día los formatos si no hemos leído los elementos técnicos. Es súper importante, de verdad, se los garantizo. Si ustedes leen todo lo que les comentamos aquí, qué partes deben de comprender, leer todo mundo, leer las nuevas disposiciones generales, centrarse solamente en la información que van a subir ustedes, leer el propio explicativo, leer los criterios, tener los documentos de acompañamiento que están en el OneDrive que ya les proporcionamos, de verdad, cuando tengan el formato, va a ver que es muy sencillo subir la información. No sirve nada tener formatos en este momento, sino hemos tenido una revisión a fondo de los elementos técnicos generales. Ahí es donde le pido a todos ustedes, los garantes, con todo respeto, a los sujetos obligados también con todo respeto, lean y superlean en qué consisten los ajustes a los elementos técnicos. Y yo con esto, pues en nombre de la Comisionada del Río y dando las gracias a las comisionadas y los comisionados que estuvieron presentes en la sesión, pues estaremos dando concluida y reiterando que estamos a sus órdenes para cualquier precisión al respecto.
Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.